Codificación elaborativa. Esta es una de las mejores técnicas de estudio que tenemos. Es fácil, rápida, increíble para potenciar la memoria a largo plazo y casi nadie tiene idea que existe. Lo cual es una lástima porque esta es una de esas pocas técnicas de estudio que ayuda realmente a interiorizar la información y memorizarla sin tener que hacerlo a la fuerza, ¿no? Sin tener que utilizar estrategias como múltiples tandas de repetición o flashcards, todo ese tipo de cosas. Así que si ustedes quieren aprender más sobre esta técnica, sobre cómo funciona y especialmente sobre cómo la pueden aplicar a su estudio, este es el video para ustedes. Este video fue traído a ustedes gracias a Screentel, la aplicación que permite conectar tus ideas y organizar tu cerebro. Link en la descripción. Muy bien, entonces para comenzar les voy a lanzar dos daticos. Al principio van a ser un poco random, pero síganme la corriente y van a darse cuenta que todo tiene mucho que ver. ¿Listo? Aquí va el primer dato. El doctor Bennett Omalu fue un médico forense que se distinguió por ser de los primeros en publicar acerca de la encefalopatía crónica traumática. ¿Listo? Ese fue el primer dato. Ahora viene el segundo. Este que ustedes ven aquí es el doctor Ben Carson. Él es un neurocirujano muy famoso en los Estados Unidos que le hicieron una película. Le hicieron una película que tal vez ustedes hayan visto, se llama Manos Milagrosas. Y es una historia muy interesante, porque efectivamente él se volvió un neurocirujano muy famoso, pero la historia comienza chévere desde antes. Él al principio nació en una familia muy pobre, donde no se le daba la importancia a la educación, llegaban todos los días y lo que hacían era idiotizarse viendo televisión. Pero un día su mamá va a limpiar una casa y ve una biblioteca gigante y dice como, esto es importante, tengo que enseñarle a mis hijos lo que yo no fui capaz de hacer. Entonces va y los pone a leer, les da incentivos para eso y ellos efectivamente comienzan a reemplazar la televisión con libros. Y es muy bonita la historia porque uno va viendo como este pequeño cambio comienza a tener efectos gigantes. Pasa a ser alguien que siempre le aman en el colegio a destacarse y ganarle a todo el mundo. Y luego sale una maestra de la nada racista que hay que dice como, porque pues Ben Carson es negrito, dice como ustedes todos blancos deberían sentirse con pena porque les ganó este muchacho negro. Y luego además lo otro que me gusta mucho de la película es que muestra como alguien que es un duro y que logró muchas cosas muy impactantes, no siempre fue así, porque uno suele asumir eso, ¿no? Uno suele asumir que el que está en la cima siempre le salió todo bien, pero aquí muestran claramente que a Ben Carson siempre se le dificultaron muchas cosas, que pasar a medicina se le dificultó, que muchas materias en pre-med y tanto en med school como en pre-med se le dificultaron, casi que no las pasaba, después para entrar a la residencia también muestran como ese proceso de dificultad que muchos pueden como conectarse con eso. Entonces es una historia muy bonita, si no la han visto, créanme que vale mucho la pena. Pues no les voy a spoilear la parte del final, pero pues él se reconoce mucho en el ámbito de la neurocirugía por ser uno de los pioneros en una cirugía muy complicada. Si ya vieron la película saben a qué me refiero, si no, véanla. Listo, entonces con eso dicho, mi pregunta ahora es ¿qué dato es más fácil de recordar? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿verdad? Bueno, la razón de eso es porque este segundo dato está mejor elaborado. Verán, la elaboración es una técnica de estudio que se basa en el enriquecimiento de un concepto a través de la creación de conexiones y significado. Y eso fue exactamente lo que yo hice cuando les hablé del segundo dato, del dato de Ben Carson. Les ayudé a enriquecer ese concepto contándoles un poquito de su historia, haciendo que se conecten un poco más con la parte emocional de eso, hablándoles de cosas de cultura popular, diciéndoles que hay una película, contándoles un montón alrededor de ese dato, que no solo es el dato. Esta, por si no se han dado cuenta, es una de las razones por las que nuestra memoria parece funcionar mejor cuando se trata de películas y ficción. Porque no sé ustedes, pero a mí por lo menos me pasaba que al principio en medicina yo estudiaba, no sé, un ciclo de bioquímica y a las 2 semanas se me olvidaba por completo. Pero pasaban 5 años desde que veía Shrek o los Avengers o alguna película por así y me acordaba como de la mitad de los diálogos y detalles súper rebuscados. Y precisamente las películas son muy buenas haciendo eso porque todo concepto que dan, que están metiendo en una buena película, por lo menos si la hacen correctamente, está muy enriquecido. Tiene cosas que hacen que nuestra mente lo conecte, se conecte con eso y eso vuelve la información mucho más memorable. Pero ¿cómo podemos extrapolar este efecto a un contexto un poco más académico? Algo como por ejemplo aprender medicina. Bueno, hay cientos de formas de hacerlo. Sin embargo, les quiero compartir 3 puntuales para que las tengan a la mano siempre que las necesiten. Y la primera de ellas es entendiendo el porqué de las cosas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una lista de enfermedades, una lista de síntomas, qué pena, y quieren aprenderla bien, o lo que uno debería hacer es pensar por qué estos síntomas se dan.
Porque si uno entiende eso, no solo va a ser capaz de deducirlos, sino que al entender el porqué detrás de estos síntomas, yo estoy elaborándolos, los estoy volviendo mucho más significativos, estoy enriqueciendo sus conceptos. Entonces, eso es una manera como muy fácil. Siempre que ustedes vean algo, pregúntense por qué se da esto. ¿Esto por qué es así? Y eso les va a ayudar a elaborar. Ahora bien, la pregunta ahora es, bueno, pero yo cómo puedo elaborar temas que no tengan un porqué. Porque todos sabemos que si vamos a estudiar un tema como anatomía o como microbiología, voy a encontrar datos que simplemente no tienen un porqué detrás. Datos como, por ejemplo, no sé, el paquete vasculonervioso intercostal, la vena, arteria y nervio de las costillas, corren debajo de las costillas. Es un concepto que todos los estudiantes de medicina tienen que aprender. ¿Y por qué el paquete vasculonervioso corre debajo y no arriba de las costillas? Pues porque así es. No hay una razón detrás. Entonces ahí yo no puedo elaborar utilizando el porqué. Sin embargo, puedo utilizar la segunda técnica, que es simplemente buscando algún dato adicional que le pueda pegar a este dato primero. Y esto se puede hacer con lo que ustedes quieran. Esto, por ejemplo, se puede hacer con datos curiosos. Algo que yo hacía, por ejemplo, mucho cuando yo le enseñaba antibióticos a mis estudiantes era buscar datos curiosos, porque por alguna razón eso siempre hacía que los memorizaran más fácil. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había un antibiótico en particular, la daptomicina, que yo siempre llegaba y les decía como la daptomicina cubre todos estos bichos. Y muchos, les resaltaba, muchos son de neumonía. Pero luego les decía, no la podemos utilizar en neumonía. ¿Por qué? Porque el surfactante pulmonar inhibe la daptomicina. Por alguna razón, el darles ese datico adicional de la daptomicina hacía que recordaran mucho mejor el antibiótico. Y puede hacerse de muchas formas. Otra forma, por ejemplo, es preguntándose el ¿para qué me sirve esto? ¿O por qué debería saber esto? No porque esto es así, sino porque yo debería saber esto. Y en la medicina esta técnica es particularmente útil porque la gran mayoría de cosas que uno memoriza, las memoriza por algo. Para darles un ejemplo, ¿se acuerdan ahorita que les estaba contando que el paquete vasculonervioso intercostal corre debajo de la costilla y no arriba? ¿Uno por qué se memoriza eso como médico? Bueno, porque hay un procedimiento que es poner un tubo de tórax, también llamado toracostomía, en donde uno tiene que palpar la costilla y meter el tubo, bueno, primero diseccionar y luego meter el tubo por arriba de la costilla. ¿Uno por qué hace tanto hincapié en eso? Bueno, porque si uno lo metiera por debajo, le pegaría el paquete vasculonervioso, le totearía una vena, una arteria, eso sangraría, le daría un hemotórax al paciente y encima todo al nervio que le haría un dolor posiblemente crónico. Por eso es tan importante ese concepto anatómico. Ahora bien, este proceso, y esta es la tercera técnica, se puede hacer al revés. Yo puedo coger cuando estoy estudiando un tema nuevo y lo que puedo hacer es no buscar más ideas nuevas, sino buscar ideas previas, buscar ideas que yo ya tengo guardadas en mi cerebro o que ya he estudiado antes y traerlas a colación. Eso también me va a ayudar a enriquecer el concepto. Ahora bien, ustedes pueden hacer este proceso de elaborar en su conciencia y así funciona bastante bien, o lo pueden hacer aún más explícito utilizando herramientas que se pueden adaptar bastante bien a esta técnica. Una de ellas en particular a mí me gusta mucho y es esta que ustedes ven aquí en pantalla que se llama Scrintle. Scrintle es una aplicación de toma de notas buenísima, ya ha salido varias veces aquí en el canal y a mí me gusta mucho esta aplicación y creo que es especialmente útil para elaborar porque permite conectar tarjetas muy fácilmente. Entonces digamos que yo estoy aquí tomando notas de anatomía y llega la parte del paquete vasculonervioso y yo quiero conectarlo con la idea de la toracostomía, pero no quiero hacer lo que me pasa muchas veces cuando uno quiere como conectar temas, que es que uno en la misma nota termina metiendo un reguero de cosas y termina como desorganizada, sino que quiero meterla como aparte, quiero conectarlo pero dejarlo aparte. Bueno, esta aplicación me permite hacer precisamente eso. Entonces yo puedo poner aquí debajito de este dato que es importante recordar esto debido al procedimiento de toracostomía. Si bien aquí lo que yo hice fue generar un signo positivo, así es como como el shortcut para abrir una nueva nota. Entonces puse toracostomía, le doy enter y aquí me abre la nueva nota, ¿cierto? Entonces en esta nueva nota yo le puedo poner todo lo que yo quiera. Le puedo poner incluso, aquí creo que tengo un link. Puedo poner un link, subir el procedimiento, puedo expandir tanto como yo quiera y queda conectado aquí la idea, pero puedo expandir verticalmente y separarlo en otra nota distinta. Y cuando yo cierro ambas notas de aquí, fíjense cómo queda esto bonito. Yo esta nota luego la puedo quitar, mover a otra parte, ponerla como oculta, hacer muchas cosas. Y también, y esto es lo que me parece aún más chévere, uno lo puede conectar retroactivamente utilizando la tercera técnica. Entonces, por ejemplo, digamos que yo ya estoy en cirugía, estoy aprendiendo de la toracostomía, nunca entendí muy bien cuál es la relevancia, pero bueno, ya estoy en cirugía, estoy aprendiendo de esto. Y aquí, justo aquí entiendo, oiga, esta parte del paquete, eso me explica por qué era importante ese dato que tanto me resaltaban. Ah, bueno, lo que puedo hacer es llegar aquí y unirlo
con mis notas de anatomía. ¿Se acuerdan las de ahorita? Imagínense que esas notas las tomé hace 3 años. Bueno, puedo poner haciendo lo que hice y al yo conectar esa idea, cuando yo quiera, siempre tengo ahí a la mano con este link aquí mis notas de anatomía. Entonces puedo estar constantemente conectando, ya sea generando nuevas conexiones o conectando con cosas pasadas la información a medida que la voy anotando aquí en ScreenTab, lo cual es fantástico. Y lo pueden hacer incluso con cosas que no son tan similares. Por ejemplo, algo que yo hacía bastante, eso sí lo hacía en la universidad, era que cada vez que me lanzaban un dato de epidemiología, como la incidencia de esta enfermedad es tanto, yo lo que hacía era acordarme de una incidencia de una enfermedad de memoria, me la interioricé mucho. En mi caso fue diabetes, ustedes pueden elegir la que ustedes quieran, pero yo tenía más o menos como un sentido más o menos establecido de qué tantas personas tenían diabetes. Y correlacionaba eso con cuántas personas yo veía en el día que tenían diabetes. Entonces lo tenía como muy interiorizado. Y cada vez que me lanzaron datos como, no sé, la sífilis tiene una incidencia de tal, yo automáticamente los comparaba. Yo decía como, uy, o sea, eso quiere decir que la sífilis tiene una incidencia 10 veces menor o 10 veces mayor o 100 veces menor. Hacer esa comparación, ese contraste, ayudaba mucho a reconsolidar ambos datos. Y si lo piensan bien, esto es bastante curioso, ¿no? Porque la mayoría de las personas tienen la intuición de que para ayudarle a nuestra mente a memorizar la información, lo que hay que hacer es simplificarla, minimizarla, volverla chiquita, como para que a nuestra mente le quede más fácil manejar algo pequeño. Pero lo que esto nos sugiere es que la mente funciona completamente al revés. Mientras más yo enriquezco y le añado cosas a una idea, más significativa la vuelvo y eso le señaliza a nuestro cerebro, oiga, esto es importante. Una película no es buena o no hace que sea más memorable porque dure 15 minutos. De hecho, hay películas que duran 2, 3 horas que son muy memorables precisamente porque logran enriquecer muy bien un concepto. Ahora bien, sabiendo ese ejemplo, les pregunto ahora cómo elaborarían un concepto como que el nivel normal de potasio en sangre es de 3.5 a 5 miligramos de litro. Es un poco más difícil, ¿no? A uno no se le ocurren de entrada tantas cosas, pero sí se puede hacer. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando quiero enseñarle a alguien esto es primero, como le he hecho todo el cuento. Yo llego y le digo, no, mira, es que lo que uno tiene que saber del potasio es que es uno de los electrolitos más delicados del cuerpo. 3.5 a 5 es un intervalo así de chiquito. Luego le doy como punto de comparación, por ejemplo, el sodio. Le digo, mire, el sodio es otro electrolito también del cuerpo, pero el nivel normal de ese va de 135 a 145. 10 puntos. Y si, no sé, por ejemplo, el sodio sube o baja entre esos 10 puntos, no pasa absolutamente nada. Si el potasio sube o baja 5, ni siquiera digamos 10, 5 puntos, eso perfectamente podría matar a la persona. Luego llego y le digo algún dato como, por ejemplo, ¿sabían ustedes que la inyección letal, cuando van a matar a un condenado a muerte, que le ponen es básicamente un montón de sedantes y paralizantes con potasio, que lo que termina realmente matando a la persona es el potasio? ¿Por qué pasa eso? Porque un incremento abrupto de poquito miligramos sobre decilitro de potasio puede perfectamente dar una arritmia fatal a alguien y matarlo. Entonces yo le comienzo a echar todo este cuento y aunque ninguna de esas como explicaciones que estoy dando realmente a uno le hacen entender por qué es 3.5 y no 4 o por qué es 5 y no 6, eso hace que uno le dé mucha más importancia. Oiga, sí, es como un rango más pequeño y eso enriquece el concepto y hace que uno le recuerde un poquito mejor. Y bueno, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.